Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 3:01. Bienvenidos a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevistas. Hoy en una San José que llueve a ratos, después hubo un fuerte aguacero cerca del mediodía y a esta hora estamos a 24 grados Celsius aquí en la capital, 21 kilómetros por hora la velocidad máxima del viento y 58% la humedad relativa. Agradeciéndoles a todos los que nos escuchan en vivo a través de 93.5 FM y también a quienes nos observan a través de Canal 2, la imagen de la radio en diferido esta noche a las 7:30 en punto de la noche. Hoy vamos a hablar de fertilización in vitro, del proceso judicial y jurídico internacional que se llevó en nuestro país contra nuestro país y en el que el Estado costarricense resultó condenado. Pero antes, casualmente, hoy en Consejo de Gobierno, la ministra de Salud, Daisy Corrales, explicó los atrasos en los reglamentos, o por lo menos su versión de los atrasos en el reglamento de fertilización in vitro, y vamos a escuchar sus declaraciones porque ella dijo que cualquiera, pese a la condena internacional que hay contra Costa Rica, cualquier clínica que se atreva en este instante a hacer fertilización in vitro tendrá que enfrentar consecuencias administrativas ante el Ministerio de Salud porque no está listo el reglamento y no está listo, por supuesto, la legislación norma que aplicaría entonces en estos temas. Vamos a escuchar a la ministra de Salud, Daisy Corrales, sobre este tema. El Ministerio de Salud, ustedes saben que hizo toda una ruta para presentar un proyecto de ley debido a que existen dos aspectos que solamente pueden regularse por ley, que se refieren a los derechos fundamentales, por un lado, y por otro, a lo que es el marco sancionatorio. Esto no se puede solucionar vía decreto y lamentablemente no hay ninguna otra regulación vigente para fertilización in vitro hasta la fecha. Entonces tenemos que esperar. Ha existido la pregunta de que qué pasaría si alguien hace fertilización in vitro en este momento. Estaría fuera de lo que es un marco regulatorio. El Ministerio de Salud ha estado estableciendo una vigilancia continua sobre los establecimientos y nosotros tendríamos que proceder. Estamos analizando en el Ministerio si lo que se ejerce es una orden sanitaria o si tendríamos que acudir al Ministerio Público, porque en el momento no estamos autorizados para ejercer la fertilización in vitro. Monumental. La ministra de Salud, Daisy Corrales, lo que hace es un estado de situación, porque después de un larguísimo proceso, en el año 2000 fue cuando la Sala Constitucional prohibió este procedimiento de fecundación asistida. Se lleva un proceso de casi 10 años entre la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es la especie de fiscalía que lleva estos temas a nivel interamericano. La comisión estima que hay prueba suficiente para condenar al Estado costarricense, lo eleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es finalmente la que condena al Estado costarricense, le da 6 meses para legislar. Estos 6 meses ya se vencieron, es decir, estamos en incumplimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no es la primera vez. En la sentencia del periodista Mauricio Herrera contra Costa Rica, Costa Rica duró muchísimo también en cumplir la sentencia. Esto le generó estar en el estatus de incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana durante largos años, hasta que el año tras anterior se crean los tribunales de apelaciones aquí en nuestro país, y es finalmente cuando la Corte le cambia el estatus al Estado costarricense como cumplidor de la sentencia. Hoy está con nosotros don Gerardo Mejía y también la doctora Marcela Leandro, que ellos son esposos, son papás de un niño, de Rubén, que está aquí con nosotros también, que nació gracias también al procedimiento de fertilización in vitro. Entonces ellos están dentro de los demandantes, y si no me corrigen ahorita, dentro de los demandantes que además lograron hacer el procedimiento, supongo fuera del país, en vista de que en Costa Rica era prohibido, y hoy tienen a Rubén aquí con ellos. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos a ambos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Gracias. Gerardo, cuéntenos cuál es el caso en particular de ustedes, y bueno, a ustedes les dio tiempo, es que hubo muchas parejas que no les dio tiempo, digamos, en estos periodos entre la prohibición de la Sala Constitucional, cuando se eleva el caso a la Comisión, cuando va a la Corte, de lograr concebir precisamente un hijo por medio de esta técnica. Don Gerardo, gracias por estar aquí. Gracias. Sí, bueno, básicamente como para explicar un poco cómo estuvo esto de la Corte, hubo 3 grupos demandantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El primer grupo, que son las parejas que entraron en el 2000. De esas las originales. Exactamente, de esas solo una pareja logró tener hijos, que es la doctora Bianchi.
Después el resto de parejas lamentablemente ya no pudieron tener, y por el tema de la edad ya no lo van a poder tener. Adicionalmente venían 2 grupos más que ya eran de más de 100 personas, más de 100 parejas, donde se está reforzando la primera demanda. Nosotros estamos dentro de esas, y ahora también estamos dentro del grupo de parejas que posterior a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpusimos un contencioso administrativo contra el Estado. En ese momento ya hay 12 contenciosos administrativos. Cuando hicimos la reunión en la Defensoría eran 10, ya son 12 y todavía va creciendo un poquito más. Y esto después de la sentencia de la Corte. Exactamente. Marcela, cuéntenos, ¿cómo hicieron? Porque a los que somos papás, y me incluyo en el grupo de los que somos papás, pues el deseo de tener papás es bastante fuerte, ¿verdad? ¿Cuál es la historia que pueden compartir ustedes con los costarricenses de cómo lograron en medio de esa prohibición nacional, supongo que ahorrar, porque además no es nada accesible, para lograr desarrollar el procedimiento y tener hoy a Rubén con ustedes? Bueno, en realidad nosotros tuvimos todo un proceso, ¿verdad?, dentro de la institución de la Seguridad Social, en la cual nos hicieron un montón de pruebas, ¿verdad?, para ver si éramos o no éramos infértiles. Luego de eso comenzamos con la naprotecnología, que tanto aboga Rita Chávez. La naprotecnología son un montón de técnicas de cómo usted tener relaciones en los días más fértiles para tener más posibilidades. Luego de eso, bueno, nos dimos cuenta, me hicieron más exámenes, que yo tenía una endometriosis grado 4 muy severa, ¿verdad? Entonces me operaron, mi operación duró, era 1 hora y duró 4 horas, porque todo estaba pegado por dentro, ¿verdad? Entonces una trompa estaba por un lado, otra por el otro. Por más óvulo, ni que fuera Superman, ¿verdad?, podía pasar por las trompas. Después de eso, nos dijeron que teníamos 6 meses de probabilidad de quedar embarazados en esos primeros 6 meses. Si no, nos dieron una cita para lo que es la clínica de infertilidad del Hospital México, y ahí el ginecólogo me dijo que yo tenía 0% de probabilidad de hacer inseminación artificial, que teníamos que hacer FIF. Claro, cuando nos dijeron que teníamos que hacer FIF, a mí casi se me cae el mundo, y a Gerardo también, porque primero que todo, hacía más o menos 8 años, ¿verdad?, cuando ya nos dijeron eso, que no se podía hacer en el país. No sabía en realidad quiénes lo estaban haciendo, ¿verdad? Teníamos que ver cuál era el mejor lugar, porque teníamos varios, o sea, habrían varias partes, Panamá, Colombia, Europa, pero todo eso significaba también gastos, ¿verdad? ¿Ustedes estaban decididos a hacerlo? Nosotros, bueno, Gerardo estaba muy decidido, porque él dijo, no, sigamos el camino. A mí, yo me quedé como ¿qué hacemos?, ¿verdad? Me asusté, pero después dije, no, vamos, sigamos con uno de los médicos. Fuimos donde Ariel Pérez, y él nos puso las cartas sobre la mesa, y me dice, bueno, tienen un 40% de probabilidad de quedar embarazados. O sea, no es un 100%, ¿verdad? Llevábamos 60% en contra. Pero bueno, al final, íbamos muy positivos, decidimos ir a hacer, eso fue en octubre, y dijimos, no, vamos en diciembre. Porque en diciembre yo tenía vacaciones, porque con esto jamás le dan a uno incapacidad, ¿verdad? Y decir que iba a ser una FIF en aquella época era como, mató a todo el mundo, ¿verdad? O sea, uno es un asesino. Ahora por lo menos ya la gente entiende un poco más, pero en nuestra época era terrible. Entonces Gerardo y yo nos fuimos de vacaciones a Panamá, y ahí nos tuvimos que quedar, eso fue el 11 de diciembre, nos quedamos 7 días, porque el día que llegamos, digamos, lo que hacían era que aspiraban los óvulos míos, y también tomaban la muestra de Gerardo, ¿verdad?, de los espermatozoides. De los óvulos, donde la gente dice que dan 15 o 20, ¿verdad? Mentiras. O sea, yo en realidad solo tuve 4 óvulos, de los cuales solo se fecundaron 3 como tales. Entonces tampoco es que uno produce un montón de óvulos y va a desechar un montón de bebés, como dice la gente. Luego de eso, a los 3 días, teníamos que ver cuál se había fecundado, porque tampoco es que el 100% de los óvulos se fecundan. Se fecundaron esos 3, y esos fueron los que me implantaron en su momento, porque nuestro médico utilizaba todas las normas americanas, donde de acuerdo con la edad, de acuerdo con la patología de las personas, así va de 2 hasta 5 óvulos fecundados. Y luego de eso teníamos que esperar 15 días, bueno, tenía que quedarme 3 días en cama, en el hotel, ¿verdad? Y venirnos para Costa Rica. Nos vinimos para Costa Rica, y me hace gracia porque uno tiene que estar
o sea, totalmente en reposo y tranquilo. Entonces Gerardo le pidió a la aerolínea que me pusiera una silla de ruedas. Y yo decía, ¿cómo, verdad? Yo silla, pero yo dije, todo por tener el bebé. Y había una frase en Panamá que decía, Panamá se queda en ti, en aquella época, cuando fuimos. Yo decía, yo quiero que todos se queden en mí, o sea, que que ninguno se salga, ¿verdad? El 27 de diciembre, un día antes del 28, que era el Día de los Inocentes, ¿verdad? Tenía que hacerme la prueba de embarazo. Y todos nos fuimos para el hospital, mi mamá, mi papá, todos estábamos esperando la prueba. Y fueron como los 45 minutos más largos de mi vida, ¿verdad? Y yo veía pasar a la gente, yo decía, ¿pero qué? No me va a decir. Y al final la señora doblaba el papelito, ¿verdad? Y yo, démelo. Y después ya salió positivo. Entonces, ya tuvimos que ver si era 1, 2 o 3, ¿verdad? Sí. Igual, o sea, si hubieran sido 3, no tenía posibilidad ni de medio, no tenía posibilidad de 1, o sea, los 3 iban a ser bienvenidos. ¿Por qué? Porque no podía, ¿verdad? No podíamos tener hijos. Y después ya nos dimos cuenta que era 1. Yo decía, si vienen 3, ya vienen juntitos, ya se acompañan, ¿verdad? Entonces, pero bueno, llegó 1. El cuerpo escogió a 1. Sí, porque el problema con esto es que, bueno, por mi edad y por mis problemas, ¿verdad? La endometriosis comienza a dañar los óvulos. Sí, tenía hidrosalping, es como gotitas de agua que caen por la trompa. Entonces, como que estuviera el útero y le estuviera regando agua, ¿verdad? Eso es peor, ¿verdad? Todavía hace un poco más hostil lo que es el útero. Entonces, más o menos un 20% de los óvulos fecundados se anidan en la naturaleza como tal. Y por eso fue que en realidad, bueno, fue Rubencito el que salió de ese óvulo fecundado, pero los otros igual podían venir ya con alguna malformación por mi edad y por mis daños, ¿verdad? Principalmente, que normalmente como nosotros, como no se hace un diagnóstico preimplantacional, ¿verdad? Sino lo único que se ve es cómo es el espermatozoide, cómo es el óvulo, pero por fuera, no lo hacen por dentro, no se ven los cromosomas, entonces uno no sabe, por fuera se ve muy bonito, pero no sabe cómo viene la parte de cromosomas, ¿verdad? Entonces sí, quedó Rubencito, y de ahí fue, cuando él nació, o sea, es el chiquito de toda la familia, no solo es de nosotros, y por eso yo siempre digo que quedamos embarazados, porque en realidad no solo Gerardo y yo quedamos embarazados, no, toda la familia, era todos, y Rubencito sigue siendo el nieto de todos. Y solo para aclarar ahí, el 20% es a nivel natural, digamos, una mujer que no tenga ningún problema, nada, que no está planificando, la efectividad de la naturaleza es un 20%, in vitro anda de un 40 a un 70%. ¿Tiene más probabilidad? Sí, claro. Este fin de semana, Gerardo, escuché y varios compañeros me hicieron el comentario que en algunas iglesias católicas, en algunas misas, y yo lo escuché con mis oídos, uno de los sacerdotes decía que la paternidad no es un derecho sino un don. Y bueno, ustedes que han pasado por este proceso, les quería preguntar su opinión. ¿Es un derecho o es un don? Fíjate que bueno, sin querer entrar mucho en materia. Sí, digamos, sin entrar en polémica, lo que quiero saber es qué creen ustedes. El derecho es a tener una familia, el derecho es a la privacidad, y en este caso, pues, el derecho también es a la salud. Entonces, lo veo como una técnica de salud a la cual yo tengo derecho a acceder. Y también lo veo de esta forma, sobre si es un derecho, que si es un don, etcétera. Una vez en una entrevista con una muchacha, ella llegó y dijo, bueno, si la vía natural es porque Dios, porque es la mano de Dios la que está interviniendo, entonces vienen in vitro como los guantes de Dios, porque al final los médicos están haciendo su labor gracias a que Dios les dio ese don de poder practicar la medicina. Y si Dios no quisiera, no tendríamos hijos. Entonces, en realidad, es un derecho el poder acceder a la técnica, es un derecho el poder formar una familia, y también es un derecho el uno escoger cómo la va a formar. Y también para nosotros, en realidad, y para muchas familias, estos chiquitos son como un milagro, porque si no fuera por la FIF, no podríamos tener un hijo. O sea, si no fuera por la FIF, yo podría seguir teniendo relaciones con Gerardo, como dice la Iglesia Católica, en las partes, en los días fértiles, ¿verdad? Sin utilizar condón, sin utilizar ningún tipo de anticonceptivo, y no podría tener ningún bebé. Y a veces, aunque a la gente no le gusta, que se pongan a pensar un poco en lo que dice la Biblia. ¿Cómo fue concebido Jesucristo? O sea, Jesucristo fue una implantación embrionaria, porque en realidad María
y yo lo leí porque yo decía, ¿qué será que todo el mundo está en contra de esto? María, no se utilizaron los óvulos de María, fue un milagro. ¿Cuál milagro? No era el óvulo de María, Dios no fue y tuvo relaciones con María, mentira, fue el Espíritu Santo el que la puso a descansar y después apareció Jesucristo engendrado. Entonces es lo mismo, o sea, hay que ver las cosas como milagros. Un reemplazo de cadera que hacen los médicos es un milagro. ¿Por qué? Porque si no, esa persona no podría caminar nunca. Un trasplante de corazón es un milagro, porque si no se moriría. Entonces la pregunta de nosotros es, ¿será que entonces Dios no quiere que estas personas vivan y por eso no hay que hacerles trasplante de corazón o trasplante de riñón? Igual es con nosotros. O sea, simplemente lo que nosotros pedimos de esto es que nos den la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros no obligamos a nadie a hacerlo, pero tampoco nos gusta que nos obliguen a no hacerlo. Y hay gente que no, por ejemplo, que no es católica, o hay gente que es atea, puede hacer. Y entonces, ¿por qué ellos se tienen que regir con las leyes de la iglesia? Yo sí soy religiosa, pero ¿y los otros? ¿Es justo? No, no es justo. ¿Qué opinan ustedes de los argumentos que se dan en contra? Porque hay como dos variantes. Hay una que dice que es que la apertura a la fertilización in vitro es que no están tan en contra del procedimiento como tal, pero dicen que es abrir la puerta, por ejemplo, a los criterios abortistas. Esa es una de los argumentos. Y la otra es el hecho de que lo asuma la seguridad social y argumentan que es muy caro. ¿Qué les parecen estos argumentos a ustedes? Bueno, con el tema de aborto, verás que es completamente todo lo contrario. Ahorita hay más de 5 millones de bebés in vitro en el mundo, entonces es una técnica que más bien da vida. Y cuando una persona accede al in vitro es porque quiere ser padre, no porque quiere quedar embarazado y después abortar. Es como contradictorio, más bien estamos buscando todo lo contrario. Entonces, en realidad no es abortista. Si no fuéramos por abortista, como le dije antes, la naturaleza es más ineficiente que el in vitro, entonces a mí no se me ocurriría decir que Dios es un abortista, por ejemplo. Para mí es inconcebible, pese a que la naturaleza es menos eficiente. Y en cuanto a los costos, dirás que no hay tal. Ahorita Marcela le puede hablar un poquito mejor de eso, pero esa persona que se fue a mejenguear el fin de semana y se fracturó mejengueando o se hizo un esguince, eso le cuesta a la caja más plata que lo que es hacer el in vitro. Nosotros hablamos con Ileana Balmacedo y una de las cosas que yo le decía a ella, y es que siempre ha sido de ese criterio, es la persona que tiene que acceder a esto, al igual que como ya está en el protocolo de infertilidad en la caja, son únicas y exclusivamente las personas que están cotizando la caja. O sea, no es que deberían hacérselo a la libre, sino que sí tiene que existir ese criterio. Aunque honestamente, considerando también cuánto va a durar la caja en dar el procedimiento versus la vía privada, considerando que la edad es muy importante, yo tampoco creo que va a ser muchas las personas que van a acudir de primera instancia a la caja. A la caja. Sí, exactamente. ¿Ustedes creen que es más por el sector privado donde van a acudir? Es que lamentablemente en la caja van a pasar años desde que usted le diagnostican infertilidad. Para que usted le diagnostique infertilidad hay que pasar un año teniendo relaciones sin ningún tipo de protección. Después de eso viene todo un protocolo, como le dijo Marcela, está la naprotenología, que es la primera línea. Sí, prueban todo. Después sí, exactamente, después va la inseminación, incluso hay una línea más que es GIFT, que la caja no lo hace, y está el in vitro como la última. Pero dentro del primero hasta el último escalón son años, y si una pareja, por ejemplo, la mujer tiene 38, 39 años, ya no es edad para estarlo considerando. Sí, es decir, que si empiezan a pedir bebé, como decimos en la calle, a los 32, 33 años, significa que el último proceso se va a cumplir a los 38. Sí, y sin embargo en Costa Rica, bueno, en realidad no es en Costa Rica, a nivel mundial se está dando el fenómeno de que las mujeres primero hacen su carrera universitaria, un posgrado. Son más maduras. Sí, exactamente. Entonces eso también pues incrementa el factor de infertilidad. Y sobre la definición de aborto, en realidad la gente la está haciendo inadecuadamente, porque aborto es cuando ya el óvulo fecundado se ha anidado en el útero de la mamá, ya está guardadito, ya hay una prueba de embarazo que dice que hay embarazo, ahí hay aborto. Si no hay una anidación, no hay ningún aborto. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que para que haya un ser humano o que pueda desarrollarse un ser humano se necesitan 3 partes: el óvulo, el espermatozoide, la unión de ellos dos, y además el útero materno. O sea, no se ha creado en este momento todavía
como dice la gente, un útero artificial en el cual se pueda poner un óvulo y un espermatozoide y que ahí se desarrolle el bebé los 9 meses. O sea, se necesita el útero de la mamá. Entonces, hasta que haya una anidación en ese útero, es que se puede decir que hay un embarazo, y ahí es donde se dan los abortos. Además de eso, aquí en el reglamento y en las leyes que se están diciendo, siempre se ha dicho que no se desea la reducción embrionaria. ¿Qué significa eso? De que si por ejemplo, se anidaron 3, que decíamos, ay no, yo quiero 1, entonces quitemos 2, porque en realidad las parejas que no podemos tener, queremos los 3, o las parejas que no podemos tener hijos, queremos 1, queremos 2, ¿por qué? Porque no lo podemos tener sencillamente en forma natural. Si yo le digo a la gente, es tan cómodo y tan bonito tenerlo en forma natural, pero nosotros tenemos que, o somos masoquistas, que no lo creo, tenemos que inyectarnos, tenemos que tomar medicamentos para poder ver si tenemos la posibilidad de quedar embarazados, ¿verdad? Porque tampoco es un 100%. Mira, Marcela, si hubieran aspirado 7, digamos, que es la mayoría, 7, fecundan 7, ¿usted hubiera estado dispuesta a tener los 7? Es que para eso lo que se hace en otros lugares que aquí no lo quieren hacer es la criopreservación. Entonces lo que se hace es se vitrifican esos óvulos, y luego en una segunda fecha, después si quedó embarazado, vuelve otra vez por esto para ver si con esos se hubiera óvulos, querido tener un segundo hijo. que es lo que han hecho muchas personas, y a veces en otros países hasta se ha dicho que es preferible que haya una estimulación de la mujer primero, que los óvulos y los espermatozoides se fertilicen, que se vitrifiquen por un mes, para que ya la mujer deje de tener esa carga hormonal que trae, para que en el siguiente periodo fértil pueda ser implantados los embriones. Entonces eso lo que hace es que da una mayor porcentaje de eficiencia y de oportunidad de implantación. Pero bueno, eso es lo que hacen, digamos, los países más desarrollados. Aquí con costos van a querer que uno se fertilice, lo cual es imposible, porque imagínense que de los que usted fertiliza, el 70% se fertilizan, pero el 30% no. Entonces usted pierde, digamos, un porcentaje, no por la técnica, sino por la naturaleza. Y la otra cosa es que también a veces estos congelamientos, tampoco es que uno produce 15 o 20, entonces no es que va a dejar 10 congelando, ¿verdad? Eso es otro motivo. Sí, tal vez ahí como para aclarar, bueno, si son 7 y dependiendo de la edad de la mujer serían 2 o 3 veces que tendría que hacerlo. A uno le preguntan, digamos, si la mujer tuviera 7 óvulos, porque le van a preguntar eso, ¿y usted va a volver a hacer el procedimiento o esa va a ser la única vez? Porque si esa va a ser la única vez, solo ponen a fertilizar los que en realidad se van a ocupar, no van a poner los 7 porque no se van a ocupar los 7. Es decir, no se fertilizan todos. No, al final esto es una decisión de la pareja, o sea, la pareja decide, bueno, si queremos ver si tenemos la posibilidad de vitrificar, o uno puede decir, no, yo no quiero vitrificar ninguno. Entonces lo que hacen es que juegan, digamos, con la matemática, en ese sentido, ¿verdad? De decir, bueno, si el 70% se fertiliza, de un 60 o 70%, más o menos 3 o 4 los pongo a fertilizar para que me den 2 o 3 fertilizados. Pero eso ya depende de la pareja y depende también del médico, ¿verdad? Y otra cosa con lo del in vitro es que, solo para aclarar, porque con eso de 3, 4, digamos que pusieran 3, hay un 87% de probabilidad, si queda embarazada, hay un 87% de probabilidad que sea 1, un 12% que sean 2, y es un 0,5% que sean 2 o más, 3 o más. Nos queda nada más un minuto de programa, pero quería preguntarles cómo se sienten ustedes, ¿no? Evidentemente están felices por la decisión de la Corte Interamericana, digamos, es lógico, pero ¿cómo se sienten de la respuesta del Estado? Ya pasaron 6 meses. Vieras que es triste, perdón, porque sí, al oír a la ministra decir que ocupa una ley para dar derechos fundamentales, se nota que no conoce mucho de leyes, porque las personas nacen con derechos fundamentales y las leyes son para restringirlos. Por ejemplo, yo nazco con un derecho a comer y tendría que hacer una ley que diga, no, mira, se le limita esto, o nazco con ciertos derechos como el de precisamente fundar una familia, que son fundamentales, y las leyes se hacen únicas y exclusivamente para restringirlos. Entonces, cuando uno ve estas declaraciones de la ministra con evidentemente una clara desconocimiento de lo que es el derecho, pues ya es realmente triste.
tal vez lo que lo deja a uno muy triste es el hecho de que se dejen llevar por cuestiones religiosas o cuestiones filosóficas y no le den el valor a la parte científica. O sea, la FIF se ha hecho desde hace 40 años, no es algo nuevo, pero que aquí nos vengamos a rasgar las vestiduras por unas cosas y por otras no, esa doble moral es la que nosotros nos sentimos muy mal como parejas y también como personas que hemos tenido que luchar por esto, porque para usted, y a mí la verdad que ya no me importa, pero lo que me da cólera es cuando tratan de discriminar a los chiquitos nacidos por la FIF, cuando les dicen que son engendros del demonio, porque así lo dijo un sacerdote en una homilía, cuando dice una diputada que son niños mal formados, que vienen con un montón de problemas de yo veo a Rubencito y lo veo tan sano, y veo a otros chiquitos y los veo tan preciosos y tan amados, que eso es lo que a mí me duele ver cómo esta gente está haciendo una especie de cacería de brujas, pero con nosotros los adultos no importa porque nos defendemos, pero con los niños, donde el chiquito, el primer niño nacido por FIF ya tiene 18 años, ¿usted cree que él no se da cuenta cuando dicen que los chiquitos son asesinos de sus hermanitos, los nacidos por la FIF? Eso es lo que no podemos soportar. Muchas gracias a don Gerardo y a doña Marcela y a Rubén que estuvo por aquí jugando en la cabina de Monumental. Muchas gracias a ustedes también que nos acompañaron hoy en Minuto a Minuto. Los esperamos mañana con otro programa. Feliz tarde. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.